Hola, buenas. Mi nombre es Tunijuas y por problemas técnicos tengo que hacer el tutorial de nuevo. ¡Yay! Ustedes no podrán ver el primer tutorial ya que gracias a una opción que el programa no puede trabajar con el Photoshop, no tengo idea por qué de los 50 minutos que había grabado quedaron solo 10 y lo demás se perdió y ¡yay! Así que en vez de rescatar los 10 minutos, con suerte que voy a rescatar, estoy haciendo un tutorial de nuevo. Bueno, vuelvo a repetir, mi nombre es Tony Juez y en este momento voy a hacer un tutorial de Redware. ¿Qué es Redware? Partamos por ese tema. Redware generalmente Redware es quien reconstruye las imágenes. Generalmente es el que quita los textos que están por encima de la imagen. A veces pueden ser textos muy pequeños, otras veces textos grandes, odiosos, pero generalmente son los que reconstruyen la imagen, los que la redibujan, los que hacen parecer que ahí nunca hubo nada, que estuvo la imagen de uno más. Y esa es nuestra pega básicamente. Y más que nada los quiero invitar a que vean este tutorial para la gente que quiere entrar al scan, quiere aprender y eso. Partamos por lo básico de lo básico, que son las herramientas de Photoshop, que son todas estas que están acá. Yo junto con este tutorial voy a juntar un texto, más que nada voy a escribirlo abajo para que ahí salen explicadas otras cosas, que explicarla acá por el video saldría demasiado largo, ya que son muchas las opciones, entonces lo voy a dejar ahí para que lean también. Vamos a partir con la opción, vamos a ver esta imagen que es del volumen 19 del manga Nagasarete, el cual hace poco lo terminé de limpiar. Partir con esta imagen. Ya, vamos a partir con las herramientas básicas del Photoshop. Vamos, o sea, las herramientas, casi todas las dejé explicadas, más que nada. Aquí vamos a explicar tres, que son la herramienta pluma, la herramienta de forma más que la herramienta línea y la herramienta tampón de clonar. Partiendo por la herramienta pluma. La herramienta pluma es una herramienta que se usa, que es aparte de la imagen. Es una herramienta que uno al usarla no influye en la imagen, no dibuja en ella. Este trazo que ustedes están viendo acá es un trazo anexo a la imagen. Si uno guarda una imagen no se guarda con ese trazo. Pero lo que nos permite hacer este trazo nos da distintas opciones. Los trazos que uno hace se guardan aquí en la parte de trazado, y ya vamos a explicar cómo funciona. Y los trazos generalmente nos permiten hacer figuras con ellos, y los cuales podemos hacer distintas cosas con estos trazos. Una de estas podemos hacer una selección del trazado, lo cual nos permite seleccionar una cierta área. Pero la función más principal, por lo menos a término de reconstructor que tienen estos trazados, es contornearlos, que se hace con la opción de acá. Uno hace clic secundario y pone contornear trazado, y aquí están las distintas herramientas las cuales uno tiene para contornear el trazado. Vamos a seleccionar la herramienta pincel, que es la que nosotros casi siempre usamos, lo contorneamos y ahí queda contornito. Generalmente se usa para reconstruir líneas, hacer figuras y un montón de cosas. Ahora, el modo de usar de la herramienta pluma es bastante sencillo. Uno, para generar un punto de ancla, hace clic primario y clic primario nuevamente en otro lado y le genera un punto, o sea, una línea. Ahora, para generar un punto de ancla curvo, uno hace clic primario generando un punto de ancla nuevo y le hace otro clic secundario, pero no lo suelta, sino lo carga y lo arrastra. Y esto hace estas dos ramas, que son esta la influye en el trazo, en el primer trazo, y esta va a influir en el trazo nuevo, así, dejándolo curvo. Por ejemplo, si yo retorno el trazado, lo deja curvo así. Ahora, para hacer un segundo trazado y hacer que el primer trazado, o sea, esta línea de acá no influya, uno la corta. ¿Cómo la corta? Uno carga el Alt, la tecla Alt, y hace clic primario. Entonces la siguiente línea no va a quedar interferida con el trazado anterior. Y eso es todo lo que tienen que saber sobre la herramienta pluma. Y para eliminar un trazado simplemente lo pinchan y le hacen suprimir. Ahí se va. Ahora, la herramienta
esta es la herramienta formas. Aquí esta herramienta nos da distintas formas que nos permite hacer. Aquí hay formas personalizadas incluso. Y generalmente lo que nos hacen es hacer distintas formas, distintos objetos. Uno puede hacer muchas cosas. De hecho tienen unas opciones acá, las cuales nos permiten de qué forma queremos que salgan estas formitas de acá, los cuales los voy a dejar invitados a que exploren en las opciones de acá. Lo entretenido de estas formas es que uno puede hacer selección con la herramienta pluma con ella. Entonces las formas que uno la hace las deja como trazados. Entonces uno puede hacer varias cosas con estas formas cuando quedan en forma de trazados. Y eso es todo lo que necesito. Ahora, la que viene es la herramienta más importante en un reconstructor. La herramienta a la que ustedes tienen que alabar, tienen que adorar, tienen que rendirle homenaje. Sin ella no seríamos nada. Que la herramienta tampón de clonar. Es una herramienta que su utilidad es bastante simple, por decirlo así, su forma de utilizar, pero lo que uno es capaz de hacer con ella queda libre albedrío de la imaginación de cada uno. Es enorme las posibilidades que tiene esta herramienta. Básicamente lo que hace es pescar un área y clonarla. ¿Cómo hace esto? Uno, el área que quiere clonar, uno la selecciona apretando Alt y clic primario, y después esta área se arrastra hacia otro sector y el cual se clona. Pero clonando tan simple como eso. Se clona. Esta herramienta sirve para absolutamente todo lo que hace el reconstructor. Sirve para reconstruir tramas, sacar textos, reconstruir líneas, para todo. Para todo sirve esta herramienta. Esta herramienta tiene muchas opciones, como la que ven acá, que son las de la opacidad, el flujo, la dureza, y todas esas opciones que ya se le había explicado que las contenía la herramienta pincel, que la herramienta tampón de clonar actúa de una manera bastante similar. Y tiene unas herramientas más acá que las que más que nada nos interesa es esta, que es esta, conmutar para el origen de conmutar el panel de origen de clonación. Yo lo tengo acá porque para hacerlo más expedito, lo tengo acá al color y como lo uso bastante, entonces la opción que más, por lo menos a mí me ha ayudado, aparte de obviamente esta de clonar, es esta opción de acá que nos permite girar la clonación. O sea, nos permite darle un ángulo a lo que queremos clonar, como están viendo en este momento. Nosotros podemos darle un cierto ángulo el que queramos y nos va clonando a ese ángulo. Y esa es una opción extra más que nada que no está como puesta acá, por decirlo así. Entonces, y eso sería más lo que les voy a dejar escrito, sería todo lo que respecta a las herramientas. Ahora nos vamos a la parte de los comandos. Photoshop tiene un sinnúmero de comandos, una infinidad de comandos que yo una vez sabré el 5% de ellos. De hecho aquí mismo tiene una opción, método abreviado al teclado, que de hecho se abre con un comando. Y aquí tiene muchos comandos de todas las cosas. De hecho hay muchos que ni siquiera tienen un método abreviado al teclado, hay algunos nomás que tienen. Y los cuales yo los más recurrentes que uso son los siguientes. Que uno sería para mover la imagen a gusto, que es cargando la barra espaciadora. Como verán, el puntero se les transforma en una mano, la cual haciendo clic primario podemos mover la hoja a donde queramos, a nuestro gusto. Apretando la barra espaciadora y apretando la tecla Alt se nos transforma en una lupa, lo cual nos permite hacer zoom tanto para acercarnos como para alejarnos. ¿Cómo hacemos esto? Cargándola y cargando la barra espaciadora, haciendo clic primario, cargando hacia la derecha, nos aumenta, y cargando hacia cargando y moviéndose a la izquierda nos disminuye. Entonces aumenta y disminuye. La otra parte que uso yo bastante es cargando el Alt y haciendo clic secundario. Esto nos permite cambiar a gusto el tamaño del pincel. Haciendo hacia la derecha y hacia la izquierda nos permite cambiar tamaño. Hacia la derecha aumenta y hacia la izquierda disminuye. Esto lo que nos permite también es cambiar la dureza del pincel o de la herramienta que estemos usando. Haciendo hacia arriba disminuye la dureza y haciendo hacia abajo aumenta.
Y como cierta cuestión, el comando tampón de clonar, que haciendo clic en el alt nos cambia el puntero de la misma herramienta que estemos usando. Con la herramienta pincel nos cambia a tampón de clonar, y con la herramienta tampón de clonar, cargando el alt, nos cambia a la mirilla que nos dice el área que queremos seleccionar para clonar. Y eso serían todos los comandos que yo uso con respecto a edición. Ahora, déjame revisar esto. Ya. Ahora, con respecto a los formatos que nos piden generalmente los scan para guardar nuestro trabajo, generalmente siempre vamos a tener que trabajar en PSD. No, creo que me salté. Sí, me salté. Antes de hablar de eso, quiero hablarle de estas 4 partes que están acá, partiendo por el historial. El historial, ¿qué es lo que nos hace? El historial es un salvavidas de nosotros, porque nos guarda los 20 últimos pasos que hicimos en la imagen. Los 20 últimos nos guarda, entonces nosotros podemos ir retrocediendo paso a paso los 20 hasta completar 20. Entonces nosotros, el historial nos permite eso. Y como si los comandos que controlan el historial son 2. Uno que es control Z, que retrocede hacia la última edición que nosotros hicimos. Por ejemplo, nosotros editamos acá ahora esto y apretamos control Z, nos deshace esa edición, se borra el historial acá. Y el segundo es control alt Z, el cual, la diferencia del control Z, no deshace, devuelve un paso en el historial. Nos devuelve un paso en la historia, lo que es distinto a deshacer. Y esa es la diferencia entre los dos. Ahora, el tema a capas. ¿Qué nos interesa a nosotros de las capas? Las capas nosotros generalmente los scans, cuando nos piden trabajar, generalmente nos piden entregar nuestro trabajo en formato PSD. Ya les voy a explicar lo que son los formatos. Entonces nosotros necesitamos saber lo que son las capas. Aquí las capas funcionan como papel calco, uno sobre otro, el cual cada edición que nosotros hacíamos queda por debajo de la de arriba. Aquí pasa lo mismo. Nosotros, por ejemplo, vamos a duplicar esta capa y vamos a crear una nueva capa. Por ejemplo, en esta capa yo voy a pintar de negro. Voy a pintar toda esta parte de negro. Voy a pintar de negro. Ahí. Entonces, como esta capa está por sobre esta, queda por encima. Pero si yo la dejo por debajo, queda lo que estaba en esta capa por encima de esa. Entonces, el orden de las capas influye en qué es lo que se va a ver y qué es lo que no. Nosotros como redorner necesitamos saber más que nada que existen las capas, cómo crear y cómo duplicar una, más que nada, porque generalmente a veces algunos scans nos piden trabajar con distintas capas. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo me pedían trabajar a mí en este manga para Resokusei. Que si se dan cuenta, aquí en la capa 1 tenían una capa en la cual le daban la calidad de la imagen y una segunda donde se hacía la reconstrucción y la limpieza del globo. Pero por ejemplo, yo como este manga en Nagasarete, yo a la vez de ser reconstructor también soy cleaner, me doy la libertad de trabajarlo en la imagen, ¿no? Y editar la imagen original, ya que son tantas raras, son 20 y tantos tomos, yo voy desde el capítulo 1, se imaginarán cuántas imágenes son esas, entonces necesito trabajar de una manera un poco más rápida, entonces me tomo la libertad de trabajar la imagen original solamente, ni dejarlo en formato, guardarla así, no. La parte de los canales nos permite guardar selecciones. Cuando nosotros hacemos por ejemplo una selección y nosotros esta selección no queremos que se pierda, nosotros hacemos clic secundario y ponemos acá en guardar selección y esta se va a ir aquí a canales. Entonces después nosotros deseleccionamos y se va a mantener aquí la selección de la parte de aquí, como se llama alfa 1, que es la selección que guardamos. Entonces lo que nos permite esto es reseleccionar lo que ya teníamos haciendo clic aquí, como cargar canal como selección. Entonces esto nos permite volver a seleccionar lo que ya tenemos guardado. Más que nada, como redorner solo necesitamos saber que existe.
Y aquí la parte de trazados funciona similar a la parte de las capas. Uno va creando nuevos trazados, trazado toma uno, trazado otra otro, otro. Y aquí se van guardando los trazados que nosotros vayamos haciendo. Por ejemplo, yo hago un trazado acá y después quiero empezar otro de otro lado, quiero empezar otro en otro lado, lo hago acá. Y esos trazados no influyen uno con el otro. Y así se va haciendo. Y eso, se van guardando los trazados de trabajo que nosotros vayamos haciendo uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y... a la vez... ¿sí? ¿En serio? Ahora, con el tema a los formatos de guardado. Los scan, generalmente, cuando nosotros estamos trabajando de reconstructor, nos van a pedir que guardemos en PSD, que es el formato único que tiene el Photoshop. En este momento desconozco si hay otros programas que abren también PSD, la verdad desconozco. Pero es el formato único que tiene el Photoshop, en el cual te guarda absolutamente todo lo que hayas editado con respecto a capas, a canales, a trazados, te guarda todo excepto la historia. Entonces, hay dos formas de guardar. Por lo menos yo cuando tengo que guardar en PSD, vamos a crear una nueva capa para que quede. Yo aprieto Ctrl S, que es el comando para guardar, y pongo guardar. Y para guardar en JPG, cuando yo trabajo por ejemplo en una pura capa, en esta la oficial, o sea la original, yo hago el siguiente comando: aprieto Ctrl Alt Shift S, el cual nos abre el guardar para web y dispositivos. Este nos permite guardar en la calidad máxima que podemos obtener de la imagen, porque hay veces que no sé por qué, pero guardar con el control S una imagen normal nos cambia un poco la calidad, aunque lo dejáramos en calidad 12, la máxima. Ni idea por qué. Entonces uno lo deja aquí en JPG, optimizado, calidad 100, y pone guardar, guardar, y se la guarda. Con respecto a los formatos, los scan trabajan en dos formatos. Trabajan en formato JPG y en formato PNG. El formato JPG generalmente se usa para imagen a color, y el formato PNG se usa para imagen en blanco y negro. Esta diferencia no se hace notoria cuando trabaja la imagen de forma digital, pero se ve la diferencia cuando uno la sube a la red. Cuando lo sube a lectores online, como el Reader que tiene el scan de Twin Dragon. Entonces, como nosotros somos Reader, generalmente nos van a pedir que entregamos las cosas en PSD, pero cuando lo entregamos en imagen no nos preocupa mucho el tema de guardarnos en JPG o en PNG, porque esta imagen aún tiene que pasar por un textsetter. Y generalmente el que cambia los formatos, el que se preocupa de eso es el QC, el chequeador de calidad. Entonces nosotros, si tenemos la libertad de trabajar así con la pura hoja, la guardamos como les dije con el Ctrl Alt y S. Y si la estamos trabajando como PSD, la trabajamos con Ctrl S. Y eso con respecto a la forma de guardar. Ahora vamos a lo básico, de 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 lo básico, con respecto al return, que son las líneas, que son estas amiguitas que tenemos acá, esta de acá, esta de acá, aquí, acá, acá, que son estas líneas. Nosotros básicamente, le voy a dar un poquito de calidad a la imagen, y sí. Nosotros, estas líneas, lo que tenemos que hacer básicamente nosotros es quitar este texto, este molesto, odioso, pesado, descarado texto, de sacarlo de acá. Nosotros tenemos que reconstruir esta línea. La experiencia me ha dado 4 formas a mí, 4 opciones que las cuales poseo yo en este momento de reconstruir estas líneas, las cuales se las voy a nombrar a continuación. La primera, cortesía de Roy, a pulso. Usar la herramienta pluma con un grosor más o menos estimado conveniente, una dureza conveniente, y reconstruirla, así. Pero como generalmente mi pulso es horrible, decidí descartar esta opción, por lo menos para mí. Hay gente que le puede servir, por ejemplo los que tienen tabletas de dibujo, les sería bastante conveniente esto porque la tableta es mucho más precisa. Yo, aunque tengo mouse láser, mi pulso sigue siendo horrible, así que esta línea es cortita, así que igual se puede reconstruir, pero por ejemplo una línea más larga, por ejemplo si no estuviera esto acá y tuviera que reconstruir todo esto de acá hasta acá arriba, sería complicadísimo. Entonces eso me llevó a la segunda opción,
que es reconstruir con la herramienta línea. Como ustedes sabrán, una circunferencia o una curva se puede representar por hasta líneas rectas cortas. Entonces, como se uno las va seleccionando así, va haciendo línea tras línea tras línea tras línea tras línea tras línea, hasta que le dé un resultado más o menos decente. Y uno va borrando los excesos acá, más que nada borrando, pintando de blanco, borrando los excesos acá que tiene de la línea, y le va quedando. Si se fijan a lo macro, que es cuando la imagen está al 100%, se ve un resultado bastante decente. Ahora hay más opciones si uno quiere ser más meticuloso. Por ejemplo, y eso nos lleva a la siguiente, que es reconstruir con la herramienta pluma. ¿Qué no hace la herramienta pluma? ¿Cómo hacemos reconstrucción con la herramienta pluma? Hacemos selección de dos, hacemos trazado como estimemos conveniente, y básicamente lo que hacemos nosotros es contornear este trazado. Seleccionamos un tamaño de pincel más o menos conveniente y hacemos clic secundario, ponemos contornear trazado, seleccionamos la herramienta pincel y así nos queda. Como se ve demasiado delgado, aumentémosle el tamaño 2 y contorneamos de nuevo. Y ahí se ve de una manera decente. Como se ve, a veces generalmente hay que contornearlos dos veces. Eliminamos el trazado, lo seleccionamos y hacemos suprimir, y ahí ven que queda un resultado bastante bueno. Ahora, la experiencia por lo menos a mí me ha dado una opción que es bastante rápida y bastante efectiva, que sería usando el tampón de clonar. Lo que hago yo generalmente es seleccionar una línea y clonarla acá, pero como ustedes ven no pega ni junta. Entonces uno se viene acá y le cambia el ángulo. Como ven, ahí está, y le cambia el ángulo acá, y le va rotando hasta que quede de una forma decente. Uno simplemente llega y la clona. Entonces ahí verán que el resultado es bastante bueno. Y esas, ahí tienen 4 opciones. Ustedes eligen la que más les convenga para reconstruir líneas, y generalmente las líneas algunas veces, la gran mayoría de las veces son así, aunque a veces hay líneas que son bastante molestas, que son, por ejemplo, hay líneas que son facilitas como esta, por ejemplo, esta de acá que se puede reconstruir, no sé, limpiamos un poco acá. Para reconstruir acá, tomamos un poco de aquí, inclinamos esto otro poco. Evaluamos que quede bien y clonamos. Y ahí después uno si es más meticuloso, y si yo lo hago más o menos rápido por el tema de video. Y vemos que igual dejó un resultado bastante convincente. Si es que tiramos esto un poquito para allá, lo dejamos a 0. Tiramos un poquito más para acá para el lado. Ahí. Pero que igual generó un resultado bastante convincente para lo rápido que lo hice. Y a veces las líneas son así de fáciles, pero hay veces que las líneas son bastante más complejas. Por ejemplo, aquí que tengo esta imagen de acá, esta de acá, uno podrá ver aquí que no son líneas cualquiera, ya son parte casi de una trama ya. Cual aquí reconstruir esta parte de acá, si bien no fui demasiado sutil con el tema de las líneas, pero igual a la parte macro, que es donde uno busca que se vea bien, se ve bastante bien, se ve decente. Y más o menos eso es con el tema de las líneas. Generalmente que uno se encuentra líneas bastante odiosas, que son las líneas de acción y ese tema, pero hay veces que las líneas son bastante simples, como las de acá de Nagasaret. Y ahora, pasando a la parte que nos compete, a la parte que si ustedes no aprenden, ni yo ni Roy los pasaremos. Roy no los pasará ni yo tampoco, que es la parte de las tramas, que es la parte donde la gran mayoría cae,
donde todos se equivocan, donde la gran mayoría, o sea, más que todo la gran mayoría se equivoca y hay ciertas razones de por eso. Ahora voy a explicarle más o menos cómo las ciertas reglas que tienen que seguir. Pues hay tramas de todo tipo. Por ejemplo, aquí está enrejado de acá también se puede considerar una trama. Si se fijan, aquí había un texto el cual tuve que quitar de este lado. Y aquí también uno puede ver el texto que está acá arriba y todo. Nosotros, para reconstruir, nosotros tenemos que identificar algo que yo he llamado el patrón de las tramas. Toda trama tiene cierto patrón de repetición. Por ejemplo, vamos a ver acá. Aquí en la imagen que les tengo. Aquí nosotros podemos ver que las tramas tienen un cierto patrón de repetición en ciertos lugares. Uno lo puede identificar fácilmente acá, que son estos rectangulitos acá que se van repitiendo el blanco acá y se van yendo de un lado a otro. Esto es trama. Esta serie de cuadraditos que buscan formar un color, buscan formar la representación de un color. Entonces nosotros, para poder reconstruir de una forma decente, tenemos que identificar este patrón y clonar de la forma más exacta posible. Casi nunca se va a lograr de la mejor forma, pero siempre se busca que sea de una forma menos aceptable. Uno no puede llegar, por ejemplo, a pescar de un lado y clonar al tiro del otro, eso está mal, se ve feo. A esta trama, por ejemplo, es bastante fácil porque los plomos no se diferencian un tanto de otro. Por eso si uno llega y clona de un lado y pesca al otro se ve bien, o sea, relativamente bien. Pero eso no es así. Uno tiene que ir pescar trama de un lado y ver que coincida de una forma más o menos exacta, de una forma más o menos precisa, hasta que de más o menos por ahí, por el patrón que siguen, si se fijan, los blancos se mantienen en un lugar más o menos correspondiente y uno se va dando cuenta. Y uno ahí clona. Y recién uno puede clonar. Y esa es la razón por qué o sea, es lo que uno tiene que tener cuidado a la hora de clonar. Uno no puede llegar y clonar. Hay, por ejemplo, estas tramas son más fáciles, pero hay imágenes más complicadas en las cuales si uno llega y clona, muere. Algunas consideraciones a tomar, por ejemplo, voy a tomar esta imagen de acá. Para tomar ciertas tramas que uno tiene que tener cuidado donde clonar. Por ejemplo, ciertas tramas que le van a atacar que tienen estos degradados de luces. Entonces uno no puede llegar y clonar de un lado a otro porque se empieza a ver mal. Por ejemplo, coincide la trama. Entonces no puedo llegar, por ejemplo, a clonar aquí porque se empieza a notar que usé el tampón de clonar. Uno tiene que buscar la parte donde clonar. Tiene que primero buscar una parte donde el color va, o sea, donde la difuminación va a coincidir. Y tiene que ver que la trama coincida también. Buscarle el patrón. Por ejemplo, ahí más o menos uno puede empezar a reconstruir para que se vea de una forma más o menos decente. Lo segundo que uno tiene que tener en consideración es cuando uno tiene poca trama de donde sacar. Por ejemplo, aquí igual no hay tanta trama. O sea, igual hay un poco decente para reconstruir. Pero uno tiene que tener cuidado cuando uno empieza a clonar cuando tiene poca trama. Por este hecho, lo voy a mostrar a continuación. Uno se empieza a reconstruir y empieza a tirarse hacia adelante, se va a dar cuenta que empieza a generar un cierto patrón de clonación, que se dan cuenta que se empieza a notar que se pasó el tampón de clonar por acá. Si yo pesco esta trama acá, la clono aquí y empiezo a clonar para allá, se empieza a notar que usa el tampón de clonar. Entonces uno tiene que tener cuidado de ir evitando eso, porque eso al fin y al cabo se ve mal en la trama. No, la trama no se ve natural. Y al fin y al cabo nosotros lo que queremos hacer es evitar que este texto esté, desaparezca el texto, que nunca estuvo, chao, murió, se fue, chao, caca. Con tal que... Y tenemos que tener cuidado con el tema de las tramas. Porque hay tramas, si bien como las que estamos viendo acá en Sakura Sou, que son tramas bastante simples, hay tramas que son bastante más delicadas, como por ejemplo esta. Y uno tiene que tener su cuidado al trabajarlas, si no le van a quedar mal. Entonces siempre buscando, intentando identificar el patrón que les dije, que las tramas que generalmente uno siempre lo encuentra, bastante fácil. Pero ahí ya se ve
pero siempre teniendo cuidado al momento de clonar, porque este patrón nunca es demasiado constante o demasiado preciso. A veces las tramas son bastante erráticas, pero siempre uno puede encontrar este patrón, como les digo, para clonar de una forma precisa, para que se vea, para que se continúe la trama de una forma correcta. Y eso con respecto a trama, más que nada. Respecto a trama. Ahora, hay veces que uno quiere agregar dibujos encima de las tramas. Por ejemplo, la ola de un río, algunas flores encima de un pasto que tiene una cierta trama encima, o cosas por el estilo. Hay, por ejemplo, y uno no les puede dar forma con, como si esta cuestión, con la herramienta línea, y si las clono de un lado le va a quedar blanco por alrededor o ciertas cosas. Uno puede obtener un resultado bastante bueno de, a ver si donde dejé la imagen. Uno puede obtener un resultado bastante bueno usando la siguiente opción que les voy a dar. Por ejemplo, aquí había un texto, si se fijan, aquí había un 109, aquí está el nombre del capítulo, y aquí había tapado con letra. Entonces, como aquí no podía llegar y solo agregarle la trama, como ven aquí también hay pasto, le di un toque más preciso, o sea, más natural. Entonces lo que uno hace es pescar el tampón de clonar y cambiarle el modo de acá. Por ejemplo, las capas aquí también tienen modo. Por ejemplo, si yo creo una nueva capa, aquí están varios modos de la capa, varios modos de fusión. Entonces aquí el tampón de clonar también tiene bastante modo. Entonces uno el que usa es el modo multiplicar. ¿Qué hace este modo? Lo que hace es no borrar lo que está por debajo, no reemplazarlos, sino sobreponerlo. ¿Y qué de lindo tiene este modo? Que no toma el blanco. El blanco queda como que si no tuviera nada. Por ejemplo, si yo pesco y clono blanco, modo multiplicar, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pescar uno de estos pastitos que ya están hechos y clonarlo acá en la trama en modo multiplicar. El blanco, como no va a hacer absolutamente nada, va a clonar el puro pastito. Entonces puedo llenar de pasto. Eso es lo bueno que tiene el modo. Y sirve bastante, a mí me ha servido bastante. Por ejemplo, cuando de repente tengo una trama un poco más oscura en un lado y la cual es demasiado pequeña, simplemente sobrepongo una trama con la otra y da el mismo efecto. Y eso con respecto a trabajar de trama y tampón de clonar. Que tengan bastante cuidado al clonar, a saber de dónde están eligiendo la trama y a dónde la van a ir a llevar. Porque generalmente los degradados de luces que contienen las tramas, que son bastante molestos, por ejemplo acá las tramas de Nagacerete es bastante fácil, pero hay tramas que son bastante más delicadas. Entonces es un degradado bastante preciso. Y lo cual eso complica y uno tiene que tener bastante cuidado. Ahora, como si esta cuestión... Ahora vamos a lo que junta todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Junta la clonación de línea, las tramas, todo, que son las famosas páginas dobles, que a nosotros nos entregan dos páginas por separado y tenemos que juntarlas en una. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo acá de esta imagen. Como ustedes verán, esto se nota al tiro que es una página doble. Cual mi trabajo aquí fue pescar esta página y juntarla acá. Como ven aquí la página, a la vez, igual como yo soy cleaner, me la pasaron así, yo también le di la calidad de todo. Bueno, tampoco es como que sea un trabajo tan grande. Esta imagen lo único que requería era cambiar el modo a escala de grises y nivelarla. Y ahí está nivelada ya. ¿Se fijan? Entonces lo que hace uno generalmente en esta imagen primero es intentar enderezarla, porque como ven viene chueca. Entonces uno usa esta herramienta de selección de píxel único para ver la cantidad que tan chueca está, y después uno la gira. Pues está por ahí, debería estar derecha. Está bastante derecha.
Entonces después uno que hace, uno pesca una de las dos y la aumenta también del lienzo. Chura. Ya, ahora lo que hago es modo para delicia. Entonces uno lo que hace es agarra el tampón de clonar, pesca un punto de referencia y lo clona a donde debería corresponder, que es más o menos por acá. Más o menos por acá. Entonces uno empieza a clonar ahí la imagen para que vaya quedando pegado al lado y uno aquí la empieza a corregir, pero uno se va a empezar a dar cuenta que la imagen empieza a no coincidir. Eso significa que una de las imágenes está mal girada con respecto a la otra. Entonces ahí uno se va dando cuenta que el trabajo que tiene que empezar a hacer, porque tiene que empezar a que estas partes coincidan y empezar a quitar todas estas manchas que están acá que quedan, empezar a borrarlas con blanco, después pegarle trama, ver que la trama coincida una con la otra y así hasta que uno las tiene que dejar como la tengo acá, así. Si se fijan aquí casi ni se nota dónde estaba esa línea negra ahí. Entonces uno, y esto no es un trabajo de 10 minutos, 15 minutos, a mí esta hoja me habrá tomado 1 hora y media más o menos en terminarla. Es un trabajo arduo el cual junta todo lo que nosotros podemos aprender de reconstruir líneas, reconstruir tramas, imaginarnos cómo son las cosas y eso. Al igual como verán en este otro ejemplo que les tengo acá, por aquí están las dos imágenes que se nota que son páginas dobles y uno las tiene que dejar así, bien unidas y bien puestas una con la otra. Y esta imagen y estas son imágenes de las simples, de las páginas dobles. Hay imágenes mucho más complicadas que estas, y de hecho hay imágenes que de repente tienen, por decirle, una franja blanca aquí enorme, algo así, y uno tiene que entrar a redibujar entre medio que había. Y como si esta cuestión, y eso ya es desgraciado, es pesado, sería un trabajo de bastante horas, y eso son las páginas dobles. Pero generalmente, como si esta cuestión, eso ya es un trabajo para alguien que ya tiene una experiencia. Usted al entrar a Fancy Roy no le va a tirar a reconstruir una imagen doble, le va a tirar a hacer reconstrucciones más fáciles, por ejemplo el manga de Tonari, o el de que hace poco, hace no tampoco terminó, que estaba el de Mangaka-san, que también tenía reconstrucciones bastante simples. Nagasaretti igual tiene algunas simples que le pueden pasar para que empiecen a acostumbrarse. Y eso, no, como si esta cuestión, y más o menos como eso es lo que respecta a reconstrucciones. Más que nada a usar el tampón de clonar, respecto a tramas que diga, más que nada a cómo usar el tampón de clonar, ver que las tramas coincidan, fijarse en los patrones que tienen las tramas y ese tipo de cosas. Ahora pasemos a un punto en que yo quiero dar un énfasis bastante grande. Nosotros al trabajar manga, nosotros nos estamos metiendo en el arte que tiene el autor. Cada autor, obviamente como se darán cuenta, tiene un arte distinto, una forma de ver el mundo distinto, en la cual lo deja plasmado en su manga, y lo cual nosotros tenemos que seguir. Nosotros no podemos llegar y reconstruir cierta imagen, tenemos que estudiar un poco cómo es el estilo de dibujo que tiene este mangaka para que la imagen no quede fuera de lugar, lo que estamos reconstruyendo. Y generalmente nosotros tenemos que saber observar
lo que estamos reconstruyendo para poder reconstruirlo de una buena forma. Por ejemplo, esta imagen que tengo acá, como se habrán dado cuenta, nosotros aquí, este mangaka tenía, o sea, su estilo de dibujo generalmente era los cuellos de acá, estas partes de acá de la sombra, generalmente era medio quebradizo, era más o menos así. Y eso yo no lo adiviné, yo lo viendo las imágenes de atrás y más o menos viendo cómo era el estilo de dibujo, pude saber más o menos cómo reconstruirla. Y si me disculpa, estar 179, nos vamos por el documento, cleaner, show, esto es... no, esto no. Inari, por lo menos 1, 179. Ahora vamos con el Photoshop mejor. Yo la dejé así. Si se fijan, esta parte de acá, yo no fue tanto invento mío, o sea, igual aquí no veía nada, pero más o menos esta parte yo la seguí por tema al estilo de dibujo que tenía el mangaka. Entonces yo no es como llegar y hacer estas líneas que yo hice acá, a la vez de estas luces que habían acá, porque aquí no había nada. Yo estas luces las deduje que podían ir aquí por el tema al estilo de dibujo y a la forma que tiene de agregar luces al pelo el mangaka. Yo lo hice así porque así me pareció como que deberían ir según el estilo de dibujo que tenía el mangaka. Entonces uno tiene que aprender a ver lo que está reconstruyendo para poder hacerlo de una buena forma. Porque hay distintas formas de hacer una cara, yo no, pero por el estilo de dibujo que tiene este mangaka yo no voy a hacer esto de una forma redonda o una forma demasiado recta. Yo lo voy a hacer de esta forma porque así lo tiene él. Entonces más que nada uno tiene que aprender a ver lo que está reconstruyendo para que no quede fuera de lugar. Y ¿cómo se llama esta cuestión? Y la última cosa que me gustaría acotar más que nada es a veces cuando hay tanto texto que simplemente nosotros no tenemos dónde colocarnos, dónde pararnos, porque es tanto el texto que hay que simplemente no nos deja pista, no nos deja huella de dónde comenzar a clonar, no nos deja nada. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es usar nuestra imaginación para darle vida a lo que había ahí, porque nosotros no tenemos nada. Por ejemplo, aprovechando esta misma imagen acá, este texto a mí me está tapando absolutamente todo. Aquí por lo menos yo sé que esto es una especie de cuerda que viene por acá, para allá y se va para allá y ahí decanta. Pero más que eso no tengo idea. Yo aquí lo que había acá no tengo idea. Lo que había aquí no tengo idea. Y uno tiene que entrar a imaginar más que nada. Y entrar a ver cómo es el arte del mangaka. Para ver más o menos, para buscar una coincidencia de cómo debería ser. Y por lo menos yo lo dejé así. Así lo dejé yo. Yo deduje que esto era una especie de cuerda o una especie de cadena o algo que se podía agarrar. Pero esto lo hice sin saber absolutamente nada de lo que había ahí. Yo lo dejé así nomás. Si total, igual uno lo deja para que a lo macro, que cuando uno lo está viendo al 100% se ve algo. Si total, más que nada, cuando nosotros a veces no podemos hacer algo, nos apoyamos en el typer, el cual nos coloca los textos encima y nos puede cubrir ciertos errores. Pero nosotros siempre tenemos que intentar hacer el trabajo lo mejor posible. Que intentar imaginar cómo deberían estar las cosas ahí. Y eso. Imaginarse un poco, ilustrarse un poco, ver cómo es el estilo del dibujo del manga y un poco tener cuidado más o menos al tema, al estar reconstruyendo, porque uno igual al estar editando su imagen estamos editando completamente, estamos metiéndonos dentro del estilo de dibujo de él. Entonces es una cosa que debemos respetar, porque nosotros en realidad estamos doblando manga, no estamos redibujándolo. Así que tenemos que respetar el estilo de dibujo y tenemos que buscar que nuestra reconstrucción se asemeje lo más posible al estilo de dibujo que tenía este mangaka.
Y más que nada, eso es todo lo que yo debería decir, lo que yo tenía estimado decirles a ustedes en tema a reconstrucción. Por lo menos pude abarcar todos los puntos que quería entregarles, más que nada para que ustedes cuando quisieran mandar sus postulaciones tengan una base. Porque igual, ¿cómo decirlo? Estamos en busca de reconstructores. Yo estoy haciendo este tutorial porque más que nada yo quiero, no tengo otra manera de enseñarle a la gente si ustedes logran pasar, porque este tutorial más que nada es para que tengan un nivel para que puedan pasar las pruebas que Roy les pone, para que tengan un nivel base, una parte por donde guiarse y eso, para que puedan más que nada optar a un nivel medio, porque este tutorial más que nada para que ustedes agarren un nivel decente para poder hacer una reconstrucción de una forma más o menos aceptable, para que Roy los pueda aceptar, o si en algún momento yo tenga que realizar también las pruebas de reconstructor, también los pueda aceptar. Así que eso, como cierto, darse el tiempo, porque la reconstrucción, al igual, si bien no es un trabajo, o sea, no es algo como un traductor que requiere unos 2 años de estudio para que su nivel de inglés sea aceptable y para que hablar con un traductor japonés, que ahí nos vamos al carajo en el tiempo que se requiere. Pero como cierto, no es tanto el tiempo que se requiere, si requieren arte, imaginación, harto pensar cómo debería ser. Y eso yo creo con unos 2 semanas, unas 2 semanas de práctica, que practiquen un poco, deberían tener un nivel decente, cosa de que puedan ingresar, y yo estaría feliz de seguir enseñándoles cualquier cosa que necesitan. Si logran ingresar a Fansub, yo al scan que diga yo estoy disponible acá en el scan aquí en Twin Dragons, y tampoco le vamos a pasar trabajos imposibles que hagan. Así que atrévanse nomás a reconstruir. Adelante, que aquí lo estamos esperando. Nosotros en este momento igual estamos medio necesitados de reconstructores, así que por eso estoy haciendo este tutorial. Y eso, porque este trabajo igual yo lo encuentro bastante reconfortante. A mí me gusta harto lo que hago, me permite aprender bastante de estilo dibujo, distintos mangaka. Y me gusta, me siento feliz acá en el scan de Quentin Dragon, me gusta cómo trabajan y todo. Y bueno, la invitación está hecha. Se los dejo, vean el tutorial, lean lo que les dejo y analicen. Y practiquen y quedan invitados. Para cuando quieran unirse, adelante. Bueno, con todo dicho, se despide Juan Gómez, Tony Juaz.